Buenos días, hermanos. Por favor, abran en su Biblia ahí en Génesis 35. ¿Lo tienen? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, en la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá del Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Amén. Hermano, la verdad que habría mucho que comentar de este pasaje. Yo solamente quería decir un par de cosas, y es que ustedes recuerdan ya la historia de Jacob, ¿cierto? El engañador. Dios se le aparece aquí, luego menciona un par de veces, y establece nuevamente la bendición sobre Jacob y sobre su descendencia. Y lo hace, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué lo hace, hermanos? Porque había establecido una bendición en Abraham, ¿se acuerdan? En su abuelo. Dios bendice a Abraham, bendice a Isaac y bendice a Jacob. Y esto nos muestra un poco de que a pesar de la historia de Jacob y como de la historia que no era buena, no era un hombre para
trabajó, por supuesto, pero no era el mejor ejemplo, digamos, así como nosotros. Pero Dios estableció su pacto y ese pacto lo cumple. Lo que Dios establece, lo que Dios establece en su palabra, cuando hace un pacto, Dios lo cumple, a pesar de nosotros. Va a trabajar con nosotros, va a exigir que desarrollemos el carácter de su Hijo, pero Dios va a cumplir su pacto con nosotros. Dios es fiel a su palabra. Esa es una cosa que quería rescatar. Y lo segundo es que cada vez que dice que se le aparece Dios, Jacob dice, erige un altar, que muestra un poco la reverencia y la humillación y la adoración que se produce cuando hay un encuentro con Dios. Y eso quería recordar, hermanos, que cuando lo que vamos a hacer ahora también en nuestro culto, ¿cierto? Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantar alabanzas, vamos a escuchar su palabra y vamos a ser edificados. Pero es lo que Dios desea de nosotros, dice por ahí, ¿cierto? Que le adoremos en espíritu y en verdad, que sea una adoración de corazón. Así que con eso en la mente, hermanos, vamos a dar inicio al culto, vamos a orar y vamos a alabar el nombre del Señor también. ¿Okay? Incline su rostro ahí donde está, por favor. Padre bueno, Padre nuestro, que está en el cielo, santificado, alabado y bendecido sea su nombre, Señor. Le damos gracias porque podemos estar en este lugar, Señor, porque a usted le ha placido, usted nos ha traído hasta acá, Señor, porque ha sido su benevolencia, su misericordia que nos trae hasta acá, Señor, para reunirnos como hermanos con un propósito que es exaltar, alabar y bendecir su nombre, Señor. Señor, le damos gracias. Sería muy difícil, Señor, poder recordar de cuántas cosas usted nos ha librado, Señor, cuánta bendición ha derramado en nuestras vidas, cuántas veces ha estado con nosotros, Señor, en los momentos de angustia, de dificultad, y hemos visto siempre su mano poderosa sobre nosotros, sus hijos, Señor. Porque usted es fiel a su palabra, Señor. Usted cumple su palabra y cumple sus pactos, Señor. No es infiel como nosotros, Señor, y por eso le pedimos perdón, Padre, por nuestro corazón que tiende a alejarse de su palabra, Señor, y queremos pedirle perdón y que nos ayude también en el proceso de santificación en el que estamos viviendo cada uno de nosotros, Señor. Yo le ruego en esta hora, Señor, que usted también nos bendiga a su iglesia, Señor. Restaure al que está desalentado, al que está caído, Señor. Levante a aquella persona que necesita de su palabra, Señor. Anímenos, Señor, esta mañana con su palabra maravillosa, con las alabanzas, Señor. Y ayúdenos, Padre, para que podamos mantenernos firmes hasta en esta carrera, Señor. Y que podamos llegar al final de la carrera para que usted pueda decirnos, buen siervo fiel, entra a mi regazo, Señor. Queremos que usted, Señor, también nos ayude en este proceso, Padre. Necesitamos de usted cada día para poder crecer en la gracia y conocimiento, para poder adorarle con nuestras vidas y para que nuestra vida sea el reflejo de su gloria, Señor. Necesitamos de usted y le pedimos esta mañana que usted nos acompañe, nos ayude, nos exhorte y nos anime también, Señor, a su iglesia, a su pueblo, a su iglesia amada, Señor, por la cual usted derramó su sangre y su vida, Señor. Le damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que
de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
nosotros, como tú no hay otro. Alto y santo, humilde y manso, como tú no hay otro. Fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro. Coronado en gloria, todo reino a él se postra. Quien es como nuestro Dios. Cambia el duelo en gozo, nos levanta desde el polvo. Quien es como nuestro Dios. Quien es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Cristo, no existe canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te
pasión, ardiendo el dolor, subiste al Calvario de su misión, su sangre por mi salvación, tu muerte al mundo sacudió y dijiste: hecho está, y la cruz declara consumado es. Hoy miro al santo lugar, no se rasgó. Sendas de maldad y pecar, fuimos errantes sin su paz, mas por su gracia Dios nos salvó, vino y nos trajo a su hogar. Los redimidos hoy canten a Él. Damos gracias, Dios, por su eterno amor. Damos gracias, Dios, bueno eres tú, gracias, Dios. En prueba y dolor proveerás, en nuestra angustia
la oscuridad, y a lo que muerto está, vida darás. En el desierto harás ríos nacer, los redimidos hoy canten a Él, los redimidos hoy canten a Él. Damos gracias, Dios, por tu eterno amor. Damos gracias, Dios, bueno eres tú, bueno eres tú. Damos gracias, Dios, por tu eterno amor. Damos gracias, Dios, bueno eres tú, bueno eres tú. Gracias, Dios. Señor, queremos honrar tu nombre esta mañana y queremos agradecer tu fidelidad para con nosotros. En este el día que tú creaste para tu gloria, Señor, para que tu iglesia se reuniera, se congregara para exaltar tu nombre. Queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor, que tenemos necesidad de ti. No estamos acá simplemente por venir, Señor, de manera religiosa, sino porque realmente necesitamos de ti. Señor, queremos pedirte que ordenes nuestra mente en esta hora, que nos dirijas, Señor, que nuestros pensamientos sean tuyos, Señor, que la disposición de nuestro corazón sea la de alabarte y adorarte profundamente, Señor. Haznos estar atentos a tu palabra, Señor, y que todo lo que podamos hacer, Señor, redunde para la gloria tuya. Pedimos por nuestros niños, Señor, y te rogamos que los acompañes en este tiempo. Guíales, enséñales y obra salvación en sus vidas, Señor. Te pedimos también por mi persona, que tu gracia me alcance, Señor, y que a pesar de mi pecado, Señor, tu pueblo pueda ser edificado. Te damos gloria y honra y exaltamos tu nombre por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Isaías 40, versículo 8, la segunda parte del versículo. ¿Lo tiene? Sí, gracias. Ojalá todos lo puedan tener. Isaías 40. Bien, ¿sí? Perfecto. La segunda parte del versículo dice así: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estas palabras son importantes no solo porque están en la Biblia, no solo porque son parte de lo que Dios quiso hablar en algún momento puntual de la historia, sino que además estas palabras están cargadas de un peso histórico muy relevante que tiene que ver con algo que nosotros deberíamos tener abierto en estos momentos, y es la Biblia. Estas palabras de Isaías se encuentran en la portada de una de las Biblias más famosas de la historia, la que se llama la Biblia del Oso. Y esto es un reflejo de una verdad maravillosa. Dios ha hablado y su voz ha llegado hasta nosotros el día de hoy por medio de su palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de una enseñanza particular que tiene que ver con el mes en el que estamos. ¿En qué mes estamos, hermanos? No es el mes de la patria, hermano. Es el mes de la Biblia. Es el mes de la Biblia. Y es un mes muy importante y particular, o nos permite por lo menos recordar algo que la historia tiene que decirnos respecto a la palabra de Dios. Y el tema de hoy día va a ser la Biblia. La Biblia, hermanos, es un libro maravilloso. Un libro que no tiene igual, es incomparable. No solo por la riqueza literaria, no solo por lo que nos cuenta, sino porque además está lleno de riqueza en el conocimiento de Dios, de consuelo, de esperanza, de fortaleza. Es un libro que ha transformado vidas a lo largo de la historia. Es el libro más leído, más traducido y también el libro que más se ha perseguido a lo largo de la historia. Reyes, emperadores, filósofos
y distintas ideologías han intentado destruir la palabra de Dios. Pero como bien dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás podrán pasar. Hay un caso particular que la historia nos recuerda respecto a cómo la Biblia puede transformar las situaciones y las vidas. Y es el caso de John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia. Newton fue un traficante de esclavos inglés. Era conocido por ser un hombre cruel, blasfemo, que parecía completamente perdido en su forma de vivir, ajeno a la vida de Dios. Sin embargo, cuenta la historia que durante una terrible tormenta en el mar, por ahí en el 748, él mismo relató que recordó algunos textos bíblicos que su madre le había dicho en algún momento de su niñez. En medio de la desesperación, este hombre clamó a Dios y de alguna manera parece que ese Dios que antes estaba ajeno, ahora parecía acercarse a él para proveerle una instancia de reposo, de fortaleza en medio de la adversidad. Desde ese momento comenzó un proceso en la vida de este hombre que llegó a transformarlo de tal manera que se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. Su vida, antes llena de pecado y de maldad, vino a ser una prueba clara de que la palabra de Dios permanece viva y es eficaz para salvar y transformar al más duro de los pecadores sobre la tierra. Newton pasó de ser un esclavo del pecado a ser un heraldo del Evangelio. Y todo comenzó por lo que la palabra de Dios hizo en su corazón. Otro hecho relevante en la historia tiene que ver con lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Ese era un ambiente lleno de hostilidad contra la religión, la Biblia y lo que ella representaba. De manera particular, la Biblia fue perseguida, los predicadores fueron perseguidos y toda noción de lo que la Biblia representaba o lo que Dios representaba en la tierra fue duramente perseguido, porque a la luz de muchas de estas personas, esto se oponía con la verdadera libertad del ser humano. A pesar de la brutalidad de este movimiento, nos cuenta la historia que las sociedades bíblicas en Francia distribuyeron cientos de miles de Biblias en el mismo territorio y en el mismo año en que había comenzado una de las persecuciones más duras que cuenta la historia. Pero más impactante que esto es que el movimiento de las sociedades bíblicas que nació en Europa aseguró que la palabra de Dios fuera asequible en distintas lenguas en muchas naciones. Hermanos, si hablamos de lo que la historia nos puede contar respecto a la palabra de Dios, a su poder, tenemos muchos testimonios, tanto de vidas transformadas como de situaciones en las cuales, a pesar de que se intentó destruir, la palabra de Dios ha permanecido. Y esto es solo una muestra de lo que tiene que decirnos. Pero si hemos, hermanos, de alguna manera apreciar, si de alguna manera queremos tener alguna ínfima noción de lo que significó que la palabra de Dios llegara a estar disponible a nosotros en nuestro idioma, entonces nos vemos en la obligación de dejar la pereza y de prestar atención a cómo la historia nos narra lo que llegó a ser la Biblia en español. Y yo quiero relatarles algunos datos históricos antes de que entremos a examinar otros aspectos de la palabra. ¿Cómo llegó la Biblia entonces al idioma que hablamos nosotros, al español? Quiero relatar primero algo que nos cuenta la historia que pasó por ahí en el 1450 y que se llama el Nuevo Testamento de Martín de Lucena. Esta obra es considerada por algunos como la primera traducción del Nuevo Testamento desde el griego directamente al español. Fue elaborada, como dice su nombre, por el judío Martín de Lucena. Y del total de su trabajo, aunque no se conoce la amplitud que alcanzó, se conserva la traducción de los evangelios y las epístolas de Pablo. Estos documentos se encuentran hoy día en la biblioteca del monasterio del Escorial, en España.
Nos estamos remontando a esa época. Incluso antes ya habían muestras de la traducción de los textos bíblicos al idioma español. Tenemos después en la historia el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Esta traducción fue directamente desde el griego, usando como base el texto griego de Erasmo de Rotterdam, lo que se conoce como el Textus Receptus. Francisco de Encinas fue de los primeros españoles en convertirse a la causa de la Reforma Protestante, por ahí en el 1543. Y esta traducción de manera particular fue dedicada a Carlos V. Si avanzamos un poco más en la historia, tenemos lo que se nos muestra como la Biblia de Ferrara. Esta fue una traducción del Antiguo Testamento al castellano, llevada a cabo por los judíos portugueses Duarte Pinel y Jerónimo Vargas, quienes habiendo sido expulsados de España, llegaron a Ferrara, Italia, de donde toma nombre la traducción que ellos hicieron, y trabajaron en una traducción literal del hebreo al español, al castellano. Un poco más adelante en la historia tenemos la traducción de Juan de Valdés. Juan de Valdés fue un humanista español nacido en el 509 en Cuenca, España, que generó una traducción del Nuevo Testamento desde el griego de Erasmo de Rotterdam y del libro de los Salmos desde el hebreo. Juan de Valdés es destacado además, o conocido, porque hizo un trabajo que se llamó El Diálogo de la Lengua, que llegó a ser una de las primeras gramáticas de la lengua española. Tenemos después en la historia lo que se llamó el Nuevo Testamento y los Salmos de Juan Pérez de Pineda. Él es uno de los personajes más importantes que vamos a encontrar en el recorrido histórico de cómo la Biblia llegó al español. Pineda fue el rector del Colegio de la Doctrina en Sevilla, donde además se hizo amigo de Casiodoro de Reina. Cuando la Inquisición lo obligó a huir, Pineda llegó a Ginebra en el 560 y tradujo los Salmos desde el hebreo al español. Luego trabajó también en la traducción del Nuevo Testamento a partir de los trabajos de Francisco de Encinas y Juan de Valdés. Su obra es considerada, hermanos, como la primera traducción protestante al español. Gracias al vínculo con otro simpatizante de la Reforma, Julián Hernández, apodado como Julianillo porque era pequeño de estatura, quien era un tipógrafo que se dedicó a disfrazarse de cuidador de mulas y a contrabandear a España las obras de Pineda. Esto tuvo un impacto tremendo, porque hasta que fue detectado y asesinado, logró entrar a España y particularmente a Sevilla muchas de las obras de la Biblia traducidas directamente al español. Luego en la historia tenemos, quizá entre los más conocidos y de quien toma nombre la celebración que se da en septiembre del mes de la Biblia, la obra de Casiodoro de Reina. Él fue un importante traductor de la Biblia al español. Casiodoro de Reina fue un monje de San Isidoro del Campo, en la ciudad de Sevilla, que motivado por la lectura del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que había sido contrabandeado, y de otras obras de las reformas, se convirtió en uno de los líderes más importantes de la Reforma en España. Y eso trajo como fruto que en su monasterio muchos de los monjes se convirtieran a la fe reformada. Evidentemente, y como no podía ser diferente, esto provocó que la Inquisición se levantara contra él y desatara una ardua persecución. Esto providencialmente lo llevó a moverse desde España a Ginebra en el 557. Ginebra fue uno de los puntos más importantes de la época de Reforma. La sede, si lo queremos llamar así, de Juan Calvino, uno de los más grandes hombres respecto a la Reforma. En Ginebra, Casiodoro de Reina encontró un clima similar a sus ojos de la adversidad que había sufrido en España. Para él había un rigor demasiado elevado respecto a lo que la Reforma estaba generando respecto a la doctrina. Y eso lo obligó a moverse a Inglaterra, donde bajo el mandato de la reina Isabel I, empezó su trabajo de la traducción completa de la Biblia al español. Tras otro periodo de persecución por parte de la Inquisición, viajó a Amberes, en Países Bajos, y luego a Frankfurt, Alemania, donde continuó hasta terminar su trabajo de traducción en el 567.
Finalmente, en el 569, en la ciudad de Basilea, en Suiza, Casiodoro de Reina publicó lo que vino a ser la primera Biblia completa en español. La obra de Casiodoro de Reina se compuso de 3 partes. Una introducción, el Antiguo Testamento con la inclusión de los textos apócrifos y el Nuevo Testamento como rasgo característico de toda la obra que él había hecho. Casiodoro de Reina, a pesar de su trabajo, tenía la idea de lograr atrapar de alguna manera a la gente que estaba en España bajo el catolicismo romano. Ese fue el motivo por el cual él tradujo también los libros apócrifos y los incluyó en su obra. Otro rasgo destacable de esto fue que lo que se conoció como, lo que más bien hizo conocida esta traducción como la Biblia del oso. Él tomó su obra y en la portada dibujó, o más bien tomó la imagen de un oso levantado sobre sus patas tomando un panal de miel. Esa imagen, que se basa en el texto de la Biblia que leímos al principio, de Isaías 40, versículo 8, que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dio lugar al nombre de la famosa Biblia del oso. Si avanzamos un poco más en la historia, tenemos también la Biblia Reina Valera en el 1602. Y esto vino de la mano de Cipriano de Valera, nacido también en Badajoz, España, en el 1532. Valera fue amigo de Casiodoro de Reina, entró al mismo monasterio y simpatizó también con las doctrinas de la Reforma. Cipriano de Valera fue parte del grupo de monjes que bajo la persecución de la Inquisición tuvo que huir a Ginebra, donde llegó providencialmente a ser discípulo de Juan Calvino y de hecho es conocido por ser el primer traductor de la obra de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, directamente desde el idioma natal al español. Tras la muerte de Casiodoro de Reina en el 1602, Valera se dedicó a trabajar en una revisión de la Biblia del oso, cuyo nombre llegó a tomarse como la Biblia del cántaro. ¿Por qué? Porque en la tapa de esta revisión de la Biblia de su amigo había un hombre con un cántaro regando una planta. Y el lema que había en la portada de esta Biblia recitaba así: yo planté, Apolos regó, tal como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. La revisión de Cipriano de Valera consistió en un acercamiento a la Biblia del uso protestante. Esto quiere decir que este hombre, de manera diferente a lo que había hecho su amigo, tomó la Biblia, revisó lo que había en ella y agrupó de manera muy particular todos los libros apócrifos ahora en un lugar entre los 2 testamentos, haciendo claramente notorio que estos libros, aunque incluidos en esa revisión, no formaban parte del canon de las Sagradas Escrituras. Esta Biblia, que fue fruto de la revisión de Valera y la obra de Casiodoro de Reina, llegó a conocerse popularmente como la Biblia Reina Valera. Esta Biblia ha sido ampliamente usada por el mundo hispanohablante y llegó a tener varias reimpresiones. En los años 625, en el 835, en el 1849, en el 858, en el 860, en el 65 y en el 67, fueron reimpresas estas Biblias para divulgarse en todo lugar donde había habla hispana. Esta fama de esta Biblia que se tomó rápidamente trajo un acercamiento importante de la mano de estos autores reformados de que la Biblia llegara a cada uno de los hogares. Otros datos interesantes, hermanos, en el contexto histórico es que en el 862 salió a la luz la primera obra que le decía que excluyó los libros apócrifos. Esta vez de la mano de Lorenzo Lucena Pedrosa, un académico español y misionero de la Iglesia Anglicana, trajo esta revisión de la Biblia donde ahora se excluyeron los libros apócrifos. Ya no formaban parte ni siquiera de la parte intertestamentaria. ¿Ya? Esta edición se reimprimió en los años 1863, 1866, 1869 y 1876. Luego,
en el 865, la Sociedad Bíblica Estadounidense patrocinó otra revisión, esta vez a cargo del misionero norteamericano Ángel de Mora. Esta edición se caracterizó por apegarse al Textus Receptus, el texto traducido al griego por Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Y tiene como distintivo que toda palabra que no es una traducción literal se introdujo ahora con cursiva. Eso significaba que era más fácil para el lector distinguir el uso de las palabras. Esta edición también tuvo reimpresiones en otros años más adelante. Después, en el 1909, tenemos una de las Biblias famosas, de las ediciones famosas de la Reina Valera, ya que fue realizada por Juan Cabrera y Cipriano Tornos. Y en el 960 tuvimos o vio la luz una de las ediciones más comunes y reconocidas, me atrevería a decir, en nuestro país, de la Reina Valera, la famosa Reina Valera del 1960. Esto fue auspiciado por el biblista Eugene Nida, secretario de traducciones de la Sociedad Bíblica Estadounidense. Y la Biblia volvió a reimprimirse en muchas ocasiones, pero quiero hacer notorio que para esta revisión del 1960, el equipo que trabajó en esa revisión fueron los siguientes: Juan Díaz de México, Francisco Estrella de México, Alonso Loreda de Colombia, Enrique Parra de Colombia, Alfonso Rodríguez de Cuba y muy particularmente, y para sorpresa mía, Honorio Espinosa, un pastor bautista de origen nacional, chileno. Él trabajó en la revisión de la Reina Valera del 1960. Esta revisión se hizo rápidamente conocida y llegó a ser una de las famosas revisiones que se utilizan en América Latina. La historia de las traducciones, hermanos, sigue en un listado mucho más extenso, ya, de distintas obras, muchas de ellas católicas, no tan dignas de mencionar por los tintes sesgados que evidentemente el catolicismo romano incluyó. Pero quiero destacar algunas de las obras más actuales de la Biblia, que es la Biblia de la versión de las Américas. Esta Biblia fue producto de un esfuerzo más actual de traducción que buscó recoger fuentes más antiguas, es decir, lo más apegado a los autógrafos, con autores de diferentes denominaciones evangélicas, y el cambio de uso de las fuentes, esta Biblia vio la luz en el 1986. Como dato interesante, si usted lo quiere considerar, mientras que la Reina Valera utilizó dos fuentes particulares para llegar a existir, que fueron el texto masorético para el Antiguo Testamento y el Textus Receptus, la obra de Erasmo, para el Nuevo Testamento, la Biblia de las Américas consideró otras fuentes. Consideró la Biblia hebraica de Rudolf Kittel, más los rollos del Mar Muerto para el Antiguo Testamento, ambas basadas en fuentes más antiguas y por lo tanto más cercanas a los autógrafos. Y en el Nuevo Testamento consideró la traducción al griego de Nestlé Aland, también basada en textos más antiguos respecto o más cercanos a las fuentes originales. Ahora, ¿por qué yo les comento esto particular de estas diferencias en estas dos Biblias? Debemos considerar este asunto de las traducciones con altura de mira y debemos ser cuidadosos antes de abanderarnos por una versión particular como la versión sagrada e iluminada y la única válida para usarse por el pueblo de Dios. La Biblia de las Américas ha sido objeto de diversas controversias para algunos círculos evangélicos, particularmente porque la crítica textual, que es un movimiento que trajo una revisión de todas las variantes y de todos los textos de los cuales se llega a la Biblia actual, tuvo algo que ver, ¿ya? Y eso es una contraparte que usan algunos promotores de la Reina Valera como si fuera la única versión. Sin embargo, también es cierto que la alta crítica trajo daño ya a lo que es el movimiento evangélico por desmitificar o más bien por tratar de invalidar hechos sobrenaturales que la misma Biblia relata. Pero ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Quiero decir que finalmente ambas versiones son útiles si se les usa y debemos ser cuidadosos con mirar solo una como la versión elegida de la cual
solamente emana la palabra de Dios. De hecho, de manera muy particular, y a pesar de que hay algunas diferencias menores, lo maravilloso de todo este proceso es que ambas versiones, tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas, son contundentemente consistentes en mostrar la verdad revelada y la doctrina de Dios. No hay variaciones doctrinales ni hay remisión de textos que vayan contra lo que Dios ha mostrado. ¿Y por qué yo quiero hacer este contrapunto, hermanos? Porque toda esta visión y todo este preámbulo histórico que yo les he mostrado de manera rápida nos hace ver una cosa muy particular respecto a la Biblia. Primero, que la providencia de Dios ha estado activa a lo largo de la historia. Por más que el hombre quiso aplacar la palabra de Dios, por más que quiso ser cautivada bajo un movimiento que fue el catolicismo romano, Dios halló el camino y movió la convicción de distintos hombres que lucharon y que entregaron sus vidas para mostrar la Biblia. Usted y yo tenemos hoy día la Biblia, porque Dios movió el corazón de hombres y los llevó a dedicar su vida entera en trabajar e incluso ser perseguidos para que la tuviéramos hoy día en español, hermanos. Ese es uno de los primeros motivos. Lo segundo es que la fe en acción y el esfuerzo de estos hombres particulares dieron como fruto una conversión masiva de distintas personas a las cuales la Biblia llegó. Hermanos, esto es absolutamente relevante, porque debiera poner sobre nuestros hombros la responsabilidad activa y diligente de buscar lo que la Biblia tiene que decirnos. Hombres pagaron con sus vidas precios de sangre que podamos tener la Biblia. No abierta en la casa como si fuera un mantra en el Salmo 91, sino bajo una convicción. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué a pesar de persecuciones, de humillaciones, de tener que abandonar sus casas, de tener que vagar por distintos países? ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres insistieron en trabajar en la traducción? Esta pregunta es muy importante porque marca el tenor de cómo nos acercamos de la Biblia. La respuesta a esta pregunta se halla en la misma naturaleza de la Biblia. ¿Cuál fue la convicción de estos hombres? La convicción fue que la Biblia no es otra cosa sino la palabra de Dios, su autorrevelación. Y eso lo hace absolutamente necesario que sea traducida y acercada a todos los hombres bajo la tierra, cualquiera sea la lengua que ellos hablaran. Nuestra confesión de fe lo dice de esta manera: bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento, que son, y sale el listado de todos los libros que componen la Biblia. Nuestra confesión agrega al final del párrafo 2 del capítulo 1, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser regla de fe y de vida. El apóstol Pedro nos dijo así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El apóstol Pablo, de manera similar, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si estos hombres tenían tal convicción de que esos textos eran la palabra de Dios, inspirada, la voz de Dios escriturada, entonces esa convicción demandaba que se hicieran todos los esfuerzos posibles para llevar esa palabra a todos los seres humanos en todo lugar sobre la tierra. Esa fue la convicción, el corazón que movió el esfuerzo de todos estos hombres para traer la Biblia a nuestro idioma el día de hoy. Ahora, esto nos lleva a otro asunto importante que tiene que ver con la Biblia. Y esto es la forma en que Dios ha hablado.
¿Por qué la Biblia es tan especial e importante? Uno de los motivos tiene que ver, como les digo, con la revelación. Parafraseando al famoso autor Hernán Bavinck, él dice: todas las religiones tienen la necesidad de una comunicación especial de su Dios. De otra manera no tienen cómo conocer su voluntad, sus mandamientos, sus ordenanzas o cualquier comunicación especial. Esto quiere decir que no existe cómo conocer a ese Dios sin que Él mismo se revele. No hay religión sobre la faz de la tierra que descanse en un conocimiento abstracto y no condensado de quién es Dios y de la forma en que Él se ha comunicado. Esto quiere decir de manera muy particular para nosotros que si hemos de creer en nuestro Dios, entonces necesitamos sí o sí una muestra clara de ese Dios hablando. De otra manera, ¿cómo sabríamos lo que Él ha dicho? No hay forma de conocerlo. Esto nos lleva al asunto de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Romanos 1, 19, 20 nos dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pablo está hablando de la creación y de la culpabilidad del hombre, y él está diciendo: toda la creación testifica que hay un Dios. Por lo tanto, no hay excusa para ningún ser humano en decir o en no creer en Dios. No hay excusa. La Biblia los llama necios, aquellos que no creen en Dios. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Toda la belleza, la inteligencia, la complejidad del ser humano, de la materia misma, del organismo, de cómo funciona, testifica abiertamente que hay un creador. La Biblia misma dice: es necio, es tonto no pensar que hay un Dios. El problema está en que a pesar de que todo alrededor nos testifica que hay un Dios, la creación no es capaz de decirnos quién y cómo es ese Dios. Nuestros hermanos en la confesión de fe, en el capítulo 1, en el párrafo 1, lo recogieron de esta manera: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ellos recogen: la creación testifica que hay un Dios. Sin embargo, la creación no es capaz de decirte qué desea este Dios en lo particular. Hermanos, usted puede llegar a la cima de una montaña y ver el horizonte y ver el atardecer y decir: ¡qué increíble paisaje! ¡Qué sabio es Dios al crear todo esto! Pero ese paisaje y esa belleza no le va a decir cómo puede ser salvo. No le va a indicar qué mandamiento debe practicar. No le va a especificar cómo ha de agradar a ese Dios. Todas estas preguntas y otras más quedan sin responder si solamente miramos a la creación y a la revelación general. Hay algo más que se requiere. Esto especial que se requiere es la revelación especial de Dios. La confesión de fe continúa así en el mismo párrafo. Por tanto, es decir, como consecuencia de que la luz de la naturaleza y de las obras de la creación testifican que hay Dios, pero no pueden conducir a la salvación, dice: por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Esto es lo que nosotros llamamos revelación especial. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si nosotros vamos a ese relato, nos vamos a dar cuenta que desde la misma creación de Adán, este fue capaz de mirar la belleza de la creación.
Él sin duda pudo haber reflexionado y haber pensado en la maravilla que hay en Dios, que hizo todo lo que él podía ver. Las plantas, los alimentos, la fauna, la belleza de la creación estaba ahí delante de él. Incluso su esposa testificaba de la grandeza de aquel creador. Sin embargo, si Dios no le hubiera hablado de manera explícita, clara y directa, Adán no tenía cómo conocer que el árbol del cual tenía prohibido comer iba a tener una consecuencia nociva para él. Si Dios no lo hubiera declarado, no lo hubiera revelado, no comas de este árbol porque ciertamente morirás, Adán, a pesar de conocer aspectos de Dios y de entender a través de la creación la grandeza de él, no tenía cómo comprender ese mandamiento particular. Hermanos, la respuesta de Dios respecto a ese mandato particular nos muestra el énfasis de lo que nosotros llamamos revelación especial. Esto se repite a lo largo de toda la historia de la Biblia. Luego de que el hombre desobedece ese mandato particular y entonces cae, y la creación cae junto con él, y la raza humana cae junto con él, nosotros vemos distintos momentos en la historia en los cuales Dios quiso hablar al hombre. ¿Y esto por qué? Porque se generó una brecha tan grande que el ser humano no tenía cómo salvarla para llegar a comunicarse con Dios. Pero Dios es bueno, bondadoso y misericordioso. Y a pesar de la rebelión de Adán y Eva, la historia nos muestra que Él vuelve a comunicarse con los hombres, aunque ahora ya no bajo la libertad que había en Edén. Personas como Noé, Abraham, Moisés, Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías y otros profetas fueron objeto de las palabras directas de Dios y ellos recibieron una revelación particular. Cada uno de estos mensajes fueron necesarios a lo largo de la historia para sustentar la fe del pueblo que Dios llamó, para llamarlos al arrepentimiento, para poner en ellos esperanza respecto al porvenir, para anunciar al Mesías prometido. Todo esto fue objeto de la revelación especial. La creación siguió testificando luego de la caída que hay un Dios. La belleza, la complejidad y la hermosura de lo creado siguió gritando fuertemente: hay un Dios en los cielos. Pero no fue sino por la revelación especial, por medio de que Dios le hablara a ciertos hombres, que ese Dios se dio a conocer. Y eso es muy importante de atender el día de hoy, hermanos. Dios no habló todos los días, en cada momento, a los hombres a lo largo de la historia. Ese es un mal concepto de lo que nosotros entendemos respecto al trato de Dios con la gente. ¿Por qué es importante esto? Porque nos pone en perspectiva para valorar lo que viene a ser la revelación especial. Uno de los casos más emblemáticos que tenemos es el hecho de Noé y Abraham. Dios vino sobre Noé y le habló del juicio que iba a venir sobre la tierra y lo mandó a construir un arca y le dio las dimensiones. Sin embargo, no hay ni un relato en la Biblia que nos valide el hecho de que Dios estuvo todos los días diciéndole a Noé: vamos Noé, no te desanimes. Vamos Noé, otro día más, yo te acompaño. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios habló, calló y esperó que Noé actuara por fe, que fue lo que hizo. Ese patrón se repite después en la historia con Abraham. Dios se le aparece a Abraham y le dice: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y a ti haré de ti una nación grande. Y Abraham recibe la promesa y Dios no habla por muchos años. La muestra de esto es que Abraham, queriendo ayudar a Dios, se mete con la sierva de su esposa. Y no es sino porque Dios viene a hablarle nuevamente y le dice que esa no es la descendencia que él tiene prometida, que tenemos revelación. Este patrón se repite a lo largo de la historia. La creación testifica de Dios, pero no muestra a Dios hasta que Dios interviene de manera especial y Dios habla a los hombres. Y estos hombres entonces testifican lo que Dios les ha revelado. Este patrón se repite a lo largo de toda la historia. ¿Y por qué es importante? Porque evidentemente nos lleva a reflexionar respecto a cómo Dios ha hablado.
la confesión de fe nos habla de la importancia de esta revelación de la siguiente manera. El mismo párrafo 1 del capítulo 1. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Eso es lo que Dios hizo. Dios, después de la caída, testificó a distintos hombres en una revelación especial y mandató a escribir a estos hombres aquella revelación. ¿Para qué? Para que su pueblo supiera cómo conducirse después de eso, de ahí en adelante. Esa revelación escriturada es lo que nosotros conocemos como los libros sagrados de la Escritura. Si nosotros miramos lo que la confesión nos dice, nos muestra que por un lado era necesario que esta revelación fuera escriturada, particularmente por dos cosas, nos dicen los hermanos de la confesión. Primero, para que se preservara y propagara mejor la verdad. ¿Usted ha escuchado cómo operan los cagüines? Hoy la hermanita vino con un zapato roto y se lo cuenta una persona. Y después esa persona le dice, sí, la hermana vino con el zapato roto, estaba roto entero, de la punta hasta atrás. Y después esa hermanita, ¿cierto?, viene y le dice a otra hermana, uy, vino con el zapato roto y despeinada. Y la historia que comenzó con algo pequeño se transforma en algo muy diferente a lo que era originalmente. Eso es propio del ser humano y de nuestra naturaleza caída. Por eso Dios propició que la revelación se escriturara para que fuera un testimonio fiel de lo que Él había revelado a través de las distintas épocas. Pero también hay algo importante, no solo lo que Dios nos ha mostrado, sino el objetivo de lo que Dios ha mostrado. Los hermanos de la confesión dicen, ¿para qué? Para que se estableciera un consuelo más seguro de la iglesia, para que el cuerpo fuera consolado, animado, fortalecido en las promesas, pero para que también esa verdad revelada se guardara contra la corrupción de la carne y las obras de Satanás. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso podríamos retener hoy las palabras de Dios a Adán y Eva en Génesis 3:15, que es la promesa del Mesías, si no se hubiera escrito esa revelación? Evidentemente no. ¿Acaso la naturaleza por sí misma hubiera puesto en nuestro corazón la esperanza de uno que vendría y destruiría la obra de Satanás? No, hermanos. Esa esperanza, esa promesa, esa revelación, no hay cómo conocerla por la luz de la naturaleza. Fue necesario que Dios hablara y Dios en su amor dejó escrito ese testimonio para la preservación a la posteridad. Éxodo 34:27 dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. ¿Cómo conoció Israel de este pacto? Moisés les comunicó, pero también escrituró la revelación para ellos y sus hijos después de ellos, y los nietos después de ellos, y los que habrían de venir en todas las generaciones. De manera similar, vemos que la nueva generación de israelitas, la que estaba en el desierto por entrar a la tierra prometida, recibió este texto, uno de los más conocidos y maravillosos que hay en la Biblia, lo que llamamos la Shemá, en Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, lo que Él había mandado, esa revelación que había entregado era tan relevante que el mandato a Israel fue replícalas y dilas a tus hijos en la mañana, en la tarde, al levantarse, al acotarse, en la casa, en el trabajo, afuera, todo el día, porque es la revelación de Dios para la generación que viene. El párrafo 1 continúa diciendo respecto a las Sagradas Escrituras.
después de todo lo que ha dicho, después de que la luz de la naturaleza nos habla de que hay Dios, pero no es suficiente para traer salvación. Por tanto, le plació a Dios, ¿cierto?, revelarse a sí mismo de una manera especial y escriturar esa revelación. Nuestros hermanos concluyen diciendo, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Esta comprensión, hermanos, se acentuó en la época de la Reforma. Los reformadores y los hombres que vinieron tras de ellos comprendieron la necesidad de que todos los hombres tuvieran el testimonio directo de la palabra de Dios como la fuente de su vida espiritual y como la norma que conduce a todo el pueblo de Dios. Por ese motivo, hubieron tantos esfuerzos de traer la palabra de Dios desde el idioma original al idioma común de la gente que hablaba en ese tiempo. Porque usted no sabe griego, ¿cierto? Alguno podría decir, yo, menos hebreo y arameo. Eso es necesario, que la palabra de Dios fuera traída a nosotros. Esto es muy particularmente cierto en la vida de Martín Lutero. Él no solamente abogó por traer claridad en medio de un contexto de oscuridad del catolicismo romano y de retención de la palabra de Dios, sino que la misma convicción que yo les he mostrado y la necesidad que las Escrituras demandan en sí misma le llevó a Martín Lutero a trabajar en una traducción completa de la Biblia desde los idiomas originales a su lengua nativa, el alemán. Esta obra la terminó en el 1534. Hermanos, es importante destacar, tal como lo dice la confesión de fe, que la llegada de Jesús marcó una época de revelación especial, valga la redundancia, muy especial. El ministerio terrenal de Jesús no solo dio cumplimiento a una serie de profecías que se venían hablando desde tiempos antiguos respecto a Él, sino que llevó la historia de la redención al punto más alto de la misma, a su clímax. La exaltación de Jesús en la cruz, la consumación de la compra de los hijos del pacto, el perdón de los pecados y la esperanza de una vida eterna vinieron de la mano de Jesús, cuya obra fue finalizada en la cruz. ¿Por qué esto es importante? Porque con la llegada del Hijo se terminó la época de la revelación. Todo lo que se habló desde el Antiguo Testamento y lo que se escrituró anunció al Mesías que iba a venir y predicó y testificó de cómo iba a venir hasta ese punto en la historia en que el Hijo vino. Él consumó el plan de redención. Nos dejó claro testimonio escriturado de cómo el hombre podía ser salvo. Hechos 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que cual podamos ser salvos. Eso vino como fruto de la obra de Jesús, como una muestra de la revelación de Dios, y se escrituró para nuestra seguridad. Juan 14:6 dice de manera similar, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esto es importante. ¿Qué significa esto? Significa que Dios desde ahí no tiene nada nuevo que añadir en su revelación para nosotros. Eso quiere decir, como lo dice la confesión de fe, la revelación cesó. No hay más revelación de Dios. Ahora lo que se demanda del pueblo de Dios es que ese pueblo viva por fe al camino que Dios trazó y que ya nos mostró. Y ese camino no es otro sino Jesucristo el Señor. La confesión termina el párrafo 1 diciendo, habiendo entonces cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. De esto testifica el autor de Hebreos cuando dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado
por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo también el universo. Yo les pregunto, el autor de Hebreos nos dice, Dios habló antes de muchas maneras y muchas formas por los profetas. Esa es la revelación especial. ¿Cómo recibimos esa revelación especial? Porque eso se escrituró para la preservación. Pero el autor dice, ahora Dios ya nos habló por el Hijo. Y yo les pregunto, ¿cómo suena la voz del Hijo? La voz del Hijo suena así. Juan 5:39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La voz del Hijo no es sino la revelación de Dios escriturada, es decir, la Biblia. La Escritura, la palabra de Dios revelada y escriturada es lo que nos trajo testimonio del Hijo y eso es lo que debemos creer. La revelación cesó. Porque de no cesar la revelación, entonces algo nuevo tendría Dios que decirnos respecto a su plan de salvación. Pero no hay nada más que saber. El Hijo fue entregado. En su sangre somos perdonados. Y la fe en ese sacrificio es lo que se demanda de los hijos de Dios para vivir la vida que tenemos por delante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo vuelva por segunda vez. El pecado sea quitado. Nuestro velo sea completamente removido y ahí comprenderemos con mayor cabalidad otros misterios que Dios tiene. Pero lo que hay entre la venida del Hijo y el término de la escrituración, es decir, el cierre del canon, hasta nuestros tiempos y hasta que Jesús venga, es el silencio de la revelación de Dios. ¿Ok? Usted se podría preguntar, ¿y la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene la función de traer nueva revelación, mas sí de recordarnos lo que Dios ha dicho y de traer luz acerca de eso que Él habló. Juan 14:25 dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que... ¿Lo qué? Todo lo nuevo que tengo para ustedes. Todo lo que os he dicho, mirando hacia atrás. Esa es la obra del Espíritu. Entonces, hermanos, recapitulemos. Para conocer a Dios no basta la revelación general a través de la naturaleza. Necesitamos la revelación especial. Y esa revelación especial es lo que nosotros llamamos la Escritura, la Biblia. Esa revelación especial cesó y Dios aguarda que su pueblo viva por fe. Pero aquí viene lo importante. Si eso es así y Dios ha hablado y su palabra es la Biblia, entonces hay una necesidad urgente y absolutamente relevante para todos aquellos que se dicen llamar cristianos de indagar y buscar y atender el consejo que está ¿dónde? En la Biblia. Ese fue el lema de la Reforma. Traer la Biblia al pueblo, porque la Biblia es la palabra normativa de Dios. No es mi palabra, no es su consejo, no son sus sueños, no es la idea de un profeta, no es la de un apóstol lo que manda, es la palabra de Dios, lo que Él ha revelado. Eso es lo que es autoritativo para la vida de la iglesia y para la vida del hombre. Todo esto, hermanos, todo esto que hemos hablado dio como fruto a lo largo de la historia la formulación de algunas doctrinas que lo que hicieron fue poner de manifiesto lo que la misma Biblia decía. Si toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es inerrante e infalible, porque Dios no yerra en sus palabras y claramente va a cumplir el propósito por el cual se envió su palabra. Pero además de eso es autoritativa. Porque si Dios ha hablado, entonces tiene el poder para demandar de su pueblo aquello que Él ha revelado. Pero también es suficiente, porque si Dios habló y esa revelación cesó, entonces lo que necesita el hombre para vivir la vida en Dios no es otra cosa sino la suficiente palabra de Dios. Esa es la consecuencia de todo esto, hermanos. Es por eso que la fe reformada reflotó con tanta fuerza la importancia de la Biblia.
Esto motivó que los corazones se levantaran y fervientemente sirvieran para traer la Biblia al lenguaje de cada pueblo. Esta maravillosa labor continúa hasta el día de hoy, porque aunque los idiomas principales ya tienen su Biblia en su idioma, hay cientos de lenguas que el día de hoy no tienen la palabra de Dios revelada en su propio idioma. Y mientras nosotros estamos acá y hablamos, hay muchos hermanos y hermanas que trabajan arduamente para aterrizar la palabra de Dios a un lenguaje común de esos pueblos. ¿Para qué? Para que la misma Biblia dé testimonio y Dios traiga salvación allí. Esa es la relevancia de todo esto, hermanos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo conocemos a Jesús? Por medio de la Escritura. Y si usted piensa que el ser humano es capaz de en sus propios medios dar a conocer toda la belleza del Hijo, creo que tiene una estima demasiado elevada de quién es usted. Porque no son mis palabras ni sus palabras lo suficientemente completas para expresar la belleza y la profundidad del Hijo, sino que la misma Biblia es necesaria para hacer esa tarea. Ahora, ¿qué hay de nosotros entonces, los creyentes hoy día, más allá de todo este contexto histórico y lo que estas palabras doctrinales que yo les he hablado? La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, para todos los creyentes. Y el tenerla en nuestro idioma es una bendición incalculable y su utilidad es realmente exorbitante, absolutamente necesaria. De nuevo, nuestros hermanos en la Confesión de Fe lo plasmaron así en el párrafo 6 del capítulo 1. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Eso es lo que ellos dicen respecto a esta revelación. Está bien comprender algo de la historia de la Biblia. Está bien conocer algunos términos teológicos. Está bien comprender lo que significa el cese de la revelación. Pero ¿cómo criar hijos? ¿Cómo amar a mi esposa? ¿Cómo ser un buen vecino? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo enfrentar el día a día? La Biblia también es útil para esto, hermanos. Eso es lo maravilloso. La Biblia no solo nos abre un mundo teológico extraño, elevado, frío. La Biblia es para el común de nuestros días. Es su palabra maravillosa, enseñándonos a vivir. Todo lo necesario para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida, todo está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan necesario, hermanos, que el día de hoy atesoremos nuestras Biblias y nos sumerjamos profundamente en ellas. La Biblia nos muestra todo lo necesario para glorificar a Dios. Por ejemplo, Juan 15, del 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, ¿en qué es glorificado Dios? Según lo que leímos, ¿en qué es glorificado Dios? En que lleven fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es la manifestación de este fruto? El amor. En esto Dios es glorificado, en el amor. Amar primeramente a Dios y luego amar al prójimo. En eso Dios es glorificado. Por lo tanto, si usted quiere saber cómo Dios es glorificado a través de su vida, lo primero que va a ver es que la Biblia le llama a amar profundamente a Dios. Y si usted ama genuinamente a Dios, entonces la consecuencia lógica va a ser que va a amar profundamente a su prójimo. Porque Dios es amor y el amor nace de Dios. No hay nadie que se pueda llamar a sí mismo cristiano y no ame a su prójimo. Eso es una contradicción. Es una mentira de Satanás. Por lo tanto, la Biblia nos muestra cómo Dios es glorificado. Pero también nos muestra cómo el hombre es salvo. ¿Cómo el hombre puede ser salvo?
Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué nos dijo después? Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento de nuestros pecados y la fe que abraza la buena noticia de que Dios entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, eso es suficiente. No hay que pactar, hermano, su automóvil. No tiene que sacar su billetera para comprar algo de Dios. No va a ganar la salvación por buenas obras, por su vida de piedad, por sus oraciones, por agradar a un hombre. Jesús es suficiente para salvación. Amén. Él es suficiente. La gracia de Dios por medio de la obra de Cristo, eso es suficiente. La Biblia nos muestra también todo lo necesario para la fe. Preguntas como las siguientes: ¿cómo aumentamos la fe? ¿Qué es realmente la fe? ¿Tiene un sustento verdadero la fe? ¿Hay algo que resume lo que es la fe? La respuesta a todas estas preguntas están contenidas en la Biblia y se nos muestran. Hebreos 11 dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios le trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y el capítulo 11 de Hebreos continúa hablando de las proezas y las maravillas de hombres que vivieron por fe. Si hay algo que la Biblia nos tiene que decir respecto a la fe, está contenido en las páginas de la Sagrada Escritura. Tanto su definición como los frutos verdaderos de ella, como lo que demanda de nosotros. Ahí está en las Sagradas Escrituras. Y por último, la Biblia nos muestra todo lo necesario para la vida. Hermanos, si yo les pregunto qué contempla la vida del hombre, son muchas cosas, pero absolutamente todas las experiencias que enfrentamos, desde las más dulces y alegres hasta las más amargas, de todas ellas nos habla la Biblia. ¿Está triste? La Biblia nos dice qué podemos hacer. ¿Está alegre? La Biblia nos cuenta cómo celebrar. ¿Tienes problemas con la crianza? La Biblia te entrega los principios para criar. ¿Tienes problemas con tu matrimonio? La Biblia te dice sobre qué fundamentos debes sostenerte. ¿Hay algún pecado que te está agobiando? La Biblia te llama al arrepentimiento y te da una salida. ¿Hay enemigos que te amedrentan? La Biblia te muestra cómo Dios te sustenta. ¿Enfrentas necesidad económica? La Biblia te muestra a Dios como soporte. ¿Cuál problema no está contenido? ¿Tienes depresión? ¿Tienes profetas como Elías, que experimentó la depresión y te muestra la Biblia cómo salió de ahí? ¿Con qué estás luchando? Con cualquier cosa en tu vida, la Biblia te muestra el fundamento o el principio o un ejemplo de qué Dios quiere con eso. Por eso la Biblia es suficiente. Por eso no hay nada que sustituya a la palabra revelada de Dios. En la Biblia hay narrativa que te va a poner al borde del asiento, hermano, cuando lees. Por ejemplo, en historias como de David y su hijo Absalón, la Biblia trae poesía que va a despertar tu imaginación y te va a mostrar en tu mente de manera gráfica cómo Dios se mueve. La Biblia tiene profecía que va a levantar la esperanza de tu corazón y te va a llevar a sobrepasar las tentaciones y el sufrimiento actual en pos de lo que viene. La Biblia hay epístolas que direccionen y norman la vida de cómo la iglesia debe vivir, y son pocos ejemplos y claramente no doy abasto para dar un testimonio fiel de todo lo que la misma Biblia es. Pero quiero que entiendas que si hay algo que necesitas en tu vida es la Biblia. Porque es la palabra de Dios revelada. No hay sueños, no hay profetas, no hay testimonios externos a la Biblia. Es la Biblia y solo la Biblia. Mateo 4, versículo 4 dice: pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿dónde quieres hallar tú el sustento para tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando en aquello que no es Dios, lo que puede saciar tu alma? No hay forma de que seas satisfecho lejos de Dios. No hay forma en que seas levantado, en que tengas esperanza, en que aprendas a vivir la adversidad. No hay forma lejos de Dios. Y somos necios, buscando caminos que no son aquellos que Dios ha trazado, poniendo nuestra esperanza en cosas tan débiles como el dinero o una persona. ¿Cuántos problemas matrimoniales enfrentas por pedirle a tu esposa o a tu esposo aquello que solo Dios te puede dar? ¿Cuánto te aflige y te lamentas y pasas noches sin dormir, agobiado, pensando en el sustento, cuando Dios le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, estos pájaros se levantan y no piensan si van a comer o no? Dios les da el alimento. ¿Cuánto más ustedes, que son valiosos para Dios? ¿Cuánto te esfuerza y te desgana y te desvive para que tu hijo sean los mejores en el colegio? Para que tengan las mejores notas, para que vivan la vida más plena y te esfuerzas y los llevas y los mueves. Ignorando que la verdadera plenitud viene de Dios y lo que necesitan tus hijos es conocer al Dios de la Biblia. Ese es el Dios que los va a sustentar. Es el Dios que abre puertas, el que los promueve, el que les provee, el que les sustenta. Ese es Dios. Pero gastas lo tuyo en médicos, en psicólogos, y no estoy diciendo que esté mal visitarles a veces. Estoy diciendo que si el foco de tu esperanza está puesto en algo tan débil y maleable como eso, entonces no vas a experimentar la plenitud que viene de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Termino con esto. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La belleza del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, te espera en las páginas de la Biblia. Es ahí donde le vas a ver. Si quieres realmente conocer quién es Jesús y amarle, yo te invito a que abras las páginas de tu Biblia y busques ahí la belleza del Salvador. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Señor amado, tú eres demasiado misericordioso con nosotros, Señor. Has sido muy paciente a lo largo de las épocas, Señor. Has tenido misericordia de tu pueblo hasta llegar a nosotros el día de hoy. Y nos has guardado a pesar de nosotros mismos. Señor, no somos el pueblo más fiel. No somos los mejores, Señor. Distamos de aquello. Nuestra devoción, nuestra adoración, la forma en que nos rendimos a ti no es siempre la correcta, Señor. Señor, hemos buscado en otras cosas tantas veces, Señor, lo que satisface nuestra alma, ignorando que tú eres aquel que viene a completar la existencia del ser humano, aquel que lo sustenta, que lo fortalece, que lo guarda, que lo llena, que cambia el tenor de su vida, Señor. Y te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos por no valorar tu palabra escrita, inspirada. Perdónanos por no valorar, Señor, y menospreciar la sangre que otros derramaron, Señor, para que esta palabra maravillosa llegara a nosotros. Perdona nuestra pereza, nuestra flojera, nuestra desidia, tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos buscado, como dijo el profeta, en fuentes que no retienen el agua, la saciedad de nuestra alma. Perdónanos porque hemos buscado, Señor, el sustento y el abrigo y el alimento y la plenitud en cosas terrenales que van a pasar. Perdónanos, Señor, porque hemos sido necios. Porque en vez de disfrutar la vida que tú nos diste en esta creación maravillosa, la familia hermosa que nos has entregado, los bienes, las posesiones y aún la salud, Señor, en vez de disfrutarlos en ti, los hemos levantado al lugar que te corresponde a ti en nuestros corazones. Y al hacerlo, Señor, no solo hemos perdido el deleite y el gozo, Señor, sino que te hemos deshonrado en el camino. Por eso hoy día queremos pedirte perdón, Señor, y quiero pedirte de manera especial, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros a buscar en tu palabra, hallarte a ti,
que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos y nos muestre cuán grande, cuán santo, cuán amoroso, cuán fiel, cuán justo eres tú, Señor. Que seamos cautivados de tu amor por medio de la lectura de nuestras Biblias, Señor. Que en aquello en que leemos, Señor, seamos sorprendidos por ver cómo tú preservaste tu palabra a lo largo de las épocas, Señor. Señor, porque nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestros proyectos van a pasar, nosotros mismos vamos a pasar. Pero como bien dijo este maravilloso traductor, Señor, tu palabra permanece para siempre. Señor, no hay nadie que dé consuelo, sustento y que entregue amor como tú lo sabes hacer. Por eso te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Hemos finalizado nuestro culto.